Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Sería un error crucial desaparecer el Seguro Popular, señalan 6 exsecretarios de Salud. Preocupan al gobierno mexicano vínculos del asesino de El Paso. Ya investiga la Fiscalía General de la República. Reafirma López Obrador, negocios al amparo del poder, no. Roban 50 millones de pesos en centenarios y relojes de distribuidor de la Casa de Moneda. Guerra comercial China-Estados Unidos se extiende a divisas y cooperación militar. Estos son los detalles de la información. 6 exsecretarios de Salud consideraron un error crucial desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y su ente operativo, el Seguro Popular. En una carta dirigida al presidente de la República, dijeron que tal medida, contenida en la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano de este siglo. Afirmaron que la propuesta tiende a recentralizar el sistema de salud, por lo que en torno de este asunto debe hacerse una genuina y cuidada discusión de alcance nacional. La carta fue firmada por Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdoba Villalobos, Salomón Chertorivsky, Mercedes Juan y José Narro Robles. La Fiscalía General de la República indaga vínculos interpersonales del atacante que mató a 22 personas, entre estas 8 mexicanas, en un centro comercial de El Paso, Texas. Así lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard. Informó también que 6 heridos siguen graves y expresó la preocupación del gobierno mexicano porque otros individuos puedan pensar igual que el causante de aquellas muertes. Añadió que por lo mismo, el gobierno de México busca participar en la investigación por medio de la Fiscalía para poder determinar si hay vínculos de ese sujeto con otras personas y si efectivamente el manifiesto antimexicano que se conoce es de autoría del mismo individuo. El presidente López Obrador aseguró que no permitirá la realización de negocios al amparo del poder público y rechazó que exista conflicto de intereses de los directores de Pemex y de Senagas, Octavio Romero y Elvira Daniel. Versiones de prensa sostienen que ambos funcionarios omitieron declarar la existencia de las empresas IDOC Digital Service y Red LED Solutions, en las que sus hijos figuran como socios. López Obrador aclaró que ninguna de estas empresas tiene ni ha tenido relación con gobiernos de ningún orden, y mucho menos en el sector energético, dijo. Al menos 3 sujetos armados robaron 50 millones de pesos en centenarios, monedas conmemorativas y relojes de un centro de distribución de la Casa de Moneda. En videos distribuidos por las autoridades capitalinas, aparecen 3 jóvenes en el momento de ingresar al inmueble ubicado en Paseo de la Reforma, alrededor de las 10:30 horas. 2 de ellos visten suéteres formales y el otro chamarra y gorra de color negro. 2 empleados y el guardia de seguridad fueron puestos a disposición del Ministerio Público, ya que aparentemente no se aplicó el protocolo de seguridad. De acuerdo con las investigaciones, los asaltantes amagaron a un guardia de seguridad privada y se dirigieron de manera directa a la bóveda para sustraer los valores. China acusó a Estados Unidos de buscar ventaja militar y estratégica al romper unilateralmente el Tratado de Eliminación de Misiles de corto y mediano alcance que este país firmó con Rusia. China acusó a Estados Unidos de buscar ventajas al romper el Tratado de Eliminación de Misiles de corto y medio alcance que firmó con Rusia durante la Guerra Fría. En la sesión de la conferencia de desarme en Ginebra, el embajador de China, Li Song, denunció que con ese movimiento Washington trata de buscar de forma unilateral la ventaja militar y estratégica. Li también comentó que China, al igual que la mayoría de miembros de la comunidad internacional, está profundamente preocupado por la ruptura de ese acuerdo. Además, respecto a la petición de los Estados Unidos a China de participar en negociaciones sobre control de armas nucleares, el embajador dijo que su país no participará en dichas negociaciones porque su estrategia nuclear es completamente transparente y no pone en peligro la paz y la seguridad internacional. Este cruce de acusaciones se produce en medio de altas tensiones entre las 2 potencias por la guerra comercial que ambos mantienen desde el año pasado y que desde esta semana amenaza también con convertirse en una guerra de divisas después de la caída de la cotización del yuan frente al dólar.
Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. Siempre es un gusto traerles la información más relevante del día. Y en otras noticias, Guillermo del Toro develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. El director mexicano agradeció el reconocimiento y posó para la prensa. Ana Martínez, responsable de prensa del Paseo de la Fama, recordó que del Toro fue seleccionado hace 2 años para tener su estrella en el referido paseo. En la ceremonia, Lana del Rey y JJ Abrams elogiaron el trabajo del mexicano, considerado como uno de los cineastas más prestigiosos y singulares del cine contemporáneo. Del Toro cuenta con 2 premios Oscar en las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección por La Forma del Agua. Felicidades, Guillermo del Toro. No más menosprecio a los investigadores, exclamó el expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Premio Crónica, Adolfo Martínez Palomo. Señaló que el impulso renovado a la ciencia debe partir del diálogo, el cual, para que sea fructífero, debe tener 2 condiciones: el respeto absoluto a las instituciones académicas y respeto a los investigadores. Habló ante miembros de la comunidad científica en el inicio del año académico de la institución que él encabezó. La residencia del narcoempresario de origen chino, Zeni Yegón, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, se subestará porque su venta es procedente legalmente. Así lo manifestó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. De este modo, salió al paso de una solicitud de amparo por parte del narco para tratar de impedir la subasta del inmueble. El SAE agregó que no es adecuado distraer a la opinión pública con elementos ajenos a lo establecido por la ley. Se trata de una mansión de más de 1,500 metros cuadrados, donde en marzo de 2007 fueron hallados $205 millones en efectivo. Ahora vamos con el comentario de Francisco Báez. El llamado de 6 exsecretarios de Salud de México para que haya una discusión amplia, seria, informada, con especialistas respecto a las políticas y las reformas que se deben de hacer en el sector, no debe caer en saco roto. De hecho, es notable que algunos de estos médicos y especialistas hayan estado en gobiernos del PRI, otros en gobiernos del PAN, alguno se movió hacia la izquierda, pero todos coinciden en la necesidad de que no haya decisiones verticales y no haya decisiones improvisadas en un tema que afecta la vida cotidiana de todos los mexicanos. La salud está en juego. Por lo tanto, es importante que haya un debate y que las decisiones que tome el Congreso para hacer reformas en salud sean decisiones fundamentadas, fundadas y, si se puede, consensadas. Con la salud no se juega. Aunque la política a veces se tome como un juego, en este caso no puede ser. Y este es el humor en el cartón de Frick. Están de fiesta los pilotos. Cumplió 61 años ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Esta es la foto del día. En El Paso, Texas, continúa el homenaje a la memoria de las víctimas del supremacista blanco que asesinó a 22 personas, 8 de ellas mexicanas. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Continuamos. Irán rechaza negociar bajo presión con los Estados Unidos. Al regreso del corte le hablaremos de este ascendente conflicto. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Hay que impulsar la creatividad en este país y el Premio Crónica creo que está ayudando en esto y ojalá y lo siga haciendo en los próximos años. El sacarse un 10 siempre ha sido muy importante en la vida. Celebramos la 10ª entrega de los Premios Crónica. Tal como le adelantábamos, bajo presiones no hay negociación, le dijo Irán a los Estados Unidos. Irán rechazó este martes la opción de un diálogo con Estados Unidos, mientras continúen en vigor las sanciones estadounidenses que cumplen un año de la primera ronda y que lastran la economía del país. Estas penalizaciones impuestas por Estados Unidos tras su retirada unilateral del acuerdo nuclear de 2015 hundieron la economía persa y llevaron el pacto a un punto cercano al colapso.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó estas medidas de presión como una forma de terrorismo. La primera ronda de sanciones, que comenzó a aplicarse en la medianoche del 6 al 7 de agosto pasados, castigó la compra de dólares estadounidenses por parte del gobierno de Irán, la adquisición de deuda iraní y el comercio de oro y otros metales preciosos. Más tarde, la tanda de noviembre reanudó las restricciones a la compra de petróleo y productos petroquímicos iraníes y las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán, entre otros. La inflación de Irán ha superado el 30%, lo que ha llevado al gobierno a ordenar una subida acorde de los salarios, y la moneda nacional, el rial, se ha devaluado un 60% respecto al dólar, tras lo que se aplicaron restricciones a la compra de divisa. Más de 12.000 menores extranjeros que viajan solos configuran un verdadero drama en España. En España hay más de 12.300 menores extranjeros que viajan solos. Son datos del registro oficial del Ministerio del Interior al 30 de abril de 2019. La llegada se ha duplicado respecto a 2017, cuando había 6.400 niños. Una cifra que no refleja el dato real. Javier Huerte, fiscal de sala, coordinador de menores. Sí sabemos los que llegan, pero las permanencias son las que son de muchísimo más dificultad de control. Una vez que sabemos los que han entrado, lo que no sabemos es cuántos han dado el salto fuera de España, porque luego hemos tenido menores que fueron atendidos inicialmente en una comunidad autónoma y no han aparecido posteriormente en Francia, en Alemania, en Bélgica, etc. La principal puerta de entrada de los llamados MENAs, menores extranjeros no acompañados, es Andalucía, con más de 5.000 niños, seguida de Cataluña con más de 1.900 y Melilla con poco más de 1.000. Las cifras varían respecto a las que ofrecen los gobiernos autonómicos, que sitúan a Cataluña a la cabeza con más de 4.200 menores, seguida de Andalucía, que reconoce tutelar a más de 2.170. El marroquí Othman Beda fue uno de ellos. Llegó con 16 años a Fuengirola. Hoy, tras superar la selectividad, está a punto de cursar el grado de educación social. Aquí necesitamos jóvenes. Si estamos viendo que esos jóvenes que vienen, hay que invertir en ellos, formarles o apoyarles si tienen problemas, de integrar, hay que centrarse más en ellos. Lo sabe de primera mano. La odisea de MENA universitario no es lo habitual. Cuando cumplen 18 años, los menores dejan de estar tutelados por la administración y solo algunas ONG e instituciones disponen de programas de apoyo. El gobierno de Filipinas declaró una epidemia nacional por dengue, enfermedad que ya ha causado 622 muertos. Filipinas declara epidemia nacional de dengue tras la muerte de 622 personas en lo que va de año. Según datos divulgados este martes tras una reunión de emergencia entre todas las agencias gubernamentales implicadas en frenar la epidemia, entre el 1 de enero y el 20 de julio se han registrado 146.062 casos, el doble que en el mismo periodo del año anterior. El secretario de Salud filipino anunció en rueda de prensa que es importante que se declare una epidemia nacional para identificar dónde se necesita una respuesta localizada y permitir que los gobiernos locales utilicen su fondo de respuesta rápida para abordar la situación. 7 regiones del país, ubicadas mayormente en el centro de Filipinas, ya han excedido el umbral epidémico, mientras que otras 3 han alcanzado el umbral de alerta. Sin embargo, el número de casos va en ascenso en todo el país a medida que las lluvias mitigan la sequía y más hogares tienen agua almacenada, hábitat en el que se reproduce fácilmente el mosquito transmisor de la enfermedad. Delfín Lorenzana, secretario de Defensa, explicó que aunque la situación es grave, todavía no se ha declarado emergencia nacional o estado de calamidad, ya que todavía hay áreas del país, como Manila, donde las cifras de contagios son bajas. Ante la gravedad del actual brote de dengue, varios médicos e investigadores han abogado por el uso de la Dengvaxia, vacuna que centró un escándalo sanitario después de que fallecieran varios niños inmunizados y de que su fabricante, la farmacéutica francesa Sanofi, admitiera tener efectos adversos. Cachemira dejó de ser territorio autónomo en disputa, ahora es un territorio de la Unión de India. La Cámara Baja aprobó las modificaciones de ese estatus. La Cámara Baja del Parlamento indio ratifica el fin del estatus especial de Cachemira, con el respaldo de 367 votos a favor y 67 en contra. La orden presidencial que retira el estatus especial de Cachemira, un movimiento político sobre este territorio sin precedente en 70 años, ha sido aprobada. El proyecto presentado en la Cámara como la Ley de Reorganización de Jammu y Cachemira divide el Estado en 2 territorios de la Unión bajo la tutela del Gobierno federal y revoca el estatus especial que daba autonomía al territorio en disputa.
La ley impulsada por el gobierno, que implica una enmienda del artículo 370 de la Constitución india, fue aprobado el lunes por la Cámara Alta India con 125 votos a favor y 61 en contra. Pese al amplio respaldo al proyecto, la ley enfrentó un largo debate en el que también estuvo presente el primer ministro Narendra Modi. La India y Pakistán se disputan Cachemira desde la partición del subcontinente en 1947, una región que además es escenario desde los años 90 de un movimiento insurgente de tintes separatistas. Murió Toni Morrison, la estadounidense Premio Nobel de Literatura 1993. Su deceso ocurrió en el Centro Médico Montefiore de Nueva York. Tenía 88 años de edad y fue la primera mujer negra en recibir el máximo galardón mundial de las letras. Le fue otorgado, según dijo en su momento la Academia Sueca, por el uso del lenguaje y la fuerza visionaria de sus textos. Previamente, en 1988, había obtenido el premio Pulitzer por su novela Amada, en la que una madre toma la decisión de asesinar a su bebé para salvarla de la esclavitud. Descanse en paz, Toni Morrison. En el cielo de Afganistán, deportistas en parapentes desafían el riesgo de volar entre aviones, drones y helicópteros militares. Un soplo de libertad sobrevolando la guerra. Unos deportistas han decidido desafiar a la guerra en Afganistán al bordo de parapentes. Aviones, drones y helicópteros militares son los dueños del cielo en el país, donde un objeto volador es considerado una amenaza. Pero estos deportistas aseguran sentir un soplo de libertad sobrevolando uno de los peores conflictos del mundo. Les costó 3 años cerciorarse de que los parapentes no serían utilizados por los insurgentes o para fines criminales, hasta poder registrar esta práctica como parte de la Federación de Deportes Aéreos de Afganistán. Ahora el grupo de aficionados ha aumentado hasta los 130 miembros, entre ellos 25 mujeres. El grupo comparte los equipos y parapentes para entrenarse, ya que su precio es de $4.000, una cantidad casi imposible de pagar para un ciudadano común. En las zonas de entrenamiento, los campesinos confunden los parapentes con paquetes de ayuda o aeronaves de las fuerzas extranjeras y los rodean mientras aterrizan. Incluso algunos comienzan a apedrear a los jóvenes deportistas. Sin embargo, en otras aldeas, donde se han acostumbrado a verles entrenar, los campesinos y sus hijos se han vuelto fanáticos del deporte y escalan varios cientos de metros en las montañas para disfrutar. Tras 40 años de guerra casi ininterrumpida, Afganistán sufre los daños de un conflicto que caló en la vida de sus ciudadanos y donde, según datos oficiales, casi la mitad de la población sufre traumas debido a la pobreza, los conflictos y el desempleo. Llegamos al final. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.